Arratsaldeon. Sentitzen dut nire euskera ez da oso ona, baina orduan gaztelaniaz hitz egingo du. Baina, estoy encantada de estar aquí. Buenas tardes a todos. Y mi deseo para esta noche, esta tarde, es poderos aportar algo. Vamos a hablar de la familia en la situación de cuidados paliativos y me imagino que muchos de vosotros que estáis escuchando habéis sido ese familiar cuidando de otros o conocéis a otras personas muy cercanas que han estado en esa situación. Entonces, voy a hablar de vosotros y desde mi experiencia como psicóloga trabajando en cuidados paliativos. Entonces, espero aportaros algo que os sirva un poco de luz. Hablaremos un poco de distintos aspectos de ser familiar, de ser cuidador. Hablaremos un poco de ética, de cuidados, de lo que significa la experiencia como familiar en una situación donde un familiar tuyo está en la etapa final de su vida, ¿no? Entonces, vamos allá. Me imagino que estáis familiarizados con los cuidados paliativos, pero por si acaso quiero que nos pongamos todos a uno, ¿no? Que estemos todos en ello. Y os traigo aquí la definición de la OMS de lo que son los cuidados paliativos y os fijáis que está en rojo allí, ¿no? Porque está en la misma definición. Este modelo de cuidados incluye cuidar del paciente, pero también cuidar de la familia, ¿no? Entonces son cuidados que es un modo de abordar la enfermedad avanzada e incurable que pretende mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes que afrontan una enfermedad como de sus familias, ¿no? Mediante la prevención y el alivio del sufrimiento a través de un diagnóstico precoz, una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor y de otros problemas, tanto físicos como psicosociales y espirituales. Entonces, un poco parando ahí en toda esa definición, daros cuenta de que la idea, el modelo de cuidados paliativos es tratar a la persona de una forma holística, no de una forma integral, donde tratas no solamente lo físico, sino también lo psicológico, emocional, lo social y lo espiritual, ¿no? Un poco todas las dimensiones de la persona. Y como ves, estamos viendo la familia y a veces hablamos no solamente de familia, sino de entorno cuidador, que puede ser una cuidadora contratada o puede ser un muy buen amigo que hace ese rol de cuidador, ¿no? El propósito, ¿no?, de cuidados paliativos es aliviar el sufrimiento al final de la vida, en la última etapa de la vida, y lograr como un máximo confort. Quiero decir alguna cosa sobre algunas confusiones que tenemos muchas veces. A veces en la sociedad e incluso en la vida profesional sanitaria hay unos mitos o confusiones respecto a cómo son los cuidados paliativos. Vamos a aclararnos todos para tenerlo muy claro de qué estamos hablando. A veces, incluso lo vemos en médicos o así, piensan que cuidados paliativos es para los últimos 3 días de vida. Es como para la última semana de vida y no es así. Si habéis visto que es un poco la idea es entrar precozmente cuando vamos a anticipar a enfermedades que vamos a poder anticipar la trayectoria de la enfermedad hacia dónde va a ir. Entonces vamos a ir preparando y muchas veces los equipos van a ir trabajando en conjunto con otros equipos médicos para ir introduciendo este objetivo del confort, de calidad de vida, ir cambiando tratamientos, valorando cuándo es adecuado dejar ciertos tratamientos que ya no están siendo útiles y cuándo habría que cambiar un poco el enfoque. Poco a poco, progresivamente, pueden ser
pueden ser meses, pueden ser hasta un par de años o así, ¿no? Depende un poco de la enfermedad y la situación. Entonces, no es los últimos días de vida que muchas personas piensan, ¿no? Es mucho más que eso. Es una etapa de la vida que pretendemos cuidar mejor, ¿no? Los cuidados paliativos nacieron porque en la medicina y en la sociedad no estamos mirando la muerte y no se estaba preparando, o sea, es como el médico, si está formado exclusivamente para diagnosticar y curar, entonces cuando tiene un paciente que ya está diagnosticado, no se puede curar, ¿qué puedo ofrecer? Había un vacío ahí donde había que reflexionar entre todos qué podemos ofrecer y aportar a las personas en esa situación, en esta etapa de su vida, ¿no? Entonces, no es para últimas manos, es mucho más que eso. Los cuidados, algunos piensan que le mando a paliativos a la unidad de cuidados paliativos para sedarle. Como si eso fuera. Cuidados paliativos es igual a la sedación final, ¿no? Y entonces es otra confusión. Sí es cierto que es una práctica, es algo que se hace, ¿no? Es sedar a muchos pacientes para aliviar el sufrimiento al final de la vida, ¿no? Entonces, un poco, sí, es parte del trabajo, pero no es igual a cuidados paliativos. La sedación es mucho más que esto, ¿no? Como habéis visto en la definición y va mucho más allá que eso. Luego también, también hay confusiones, a veces la sedación es igual que la eutanasia, ahora que tenemos la ley de la eutanasia hay confusión entre las dos cosas, son dos cosas diferentes, y que en esa línea el documento de voluntades anticipadas que muchas personas han ido haciendo, pero socialmente hay muchas personas que dicen hay que hacerlo exclusivamente si quieres pedir la eutanasia, y eso es otra confusión. El documento de voluntades anticipadas se puede hacer, que es cuando tú quieres dar a conocer tus deseos, tus decisiones para el final de la vida y quieres dar a conocer esto y que haya constancia, por si no puedes estar consciente y opinar en una situación así, pues que se cumpla tu voluntad. Pero eso puede ser ahora desde la ley en 2021 que se aprobó, puede ser pidiendo la eutanasia en ciertas situaciones o puede ser que quiero que me hagan el funeral en tal sitio o quiere ser que yo prefiero aguantar un poco de dolor y no estar muy dormida o quiero morir lo más conscientemente posible, entonces no con excesiva medicación o para mí es muy importante estar en casa al ser posible hasta el final o no. Puedes expresar muchas voluntades y deseos y que quede claro, ¿no? Para que entendamos. Entonces el documento, si tenéis interés en hacer y así, saber que puedes expresar muchas voluntades y valores y deseos ahí para que haya constancia. Y en Euskadi contamos con todos los servicios de cuidados paliativos que necesita la población y eso no es cierto, ¿no? O sea, es difícil a veces llegar a estadísticas, pero se piensa que en España pues estamos atendiendo quizás como el 40% o así de todas las personas que podrían tener necesidades, podrían beneficiarse de los cuidados paliativos, con lo cual entre todos vamos a seguir pidiendo el desarrollo de más servicios, ¿no? A lo mejor alguno de vosotros ha oído, hay una plataforma ahora funcionando que se llama Echamos de Menos. Es una plataforma que lo puedes ver en página web en Euskadi, o sea, lo puedes buscar y están un poco como un movimiento social y profesional para intentar que los cuidados paliativos se desarrollen como Dios manda, ¿no? O sea, como con más servicios, con una ley de cuidados paliativos que llegue a todo el mundo para que no dependa de dónde vives o si tienes suerte en llegar o no, ¿no? Vale, bueno, esos son los mitos. Un poco resumiendo toda esta parte, que simplemente estamos entrando en qué son cuidados paliativos, luego nos vamos a centrar en la familia, pero un poco resumiendo qué es... objetivos son mejorar la calidad de vida, ¿no?, de las personas
y ofrecer el máximo confort hasta el último momento de la vida, y pongo y más allá, ¿qué quiero decir? No estoy hablando del más allá, estoy hablando del duelo, ¿no? Después del fallecimiento de la persona, pues también parte del modelo es seguir pudiendo atender a las personas que están en un proceso de duelo después, ¿no? Entonces, esto es parte del modelo de atención. Quería, ya que estamos, un poco daros ejemplos de qué serían pequeñas cosas que podemos hacer de calidad de vida. Mira, esta es una habitación a la derecha de nuestra unidad, pero para que veas, ¿no?, lo que es un hospital por un lado, pero un paciente que está estos días tocando la guitarra, su guitarra, que está pintando, como ves, pinturas, está leyendo sus libros con sus pasatiempos, ha traído sus flores y tal. Es un poco como que nos puede aportar algo en esta etapa de la vida, o aunque estés ingresado en un hospital, cómo puedes sentir que puedes disfrutar del día de hoy con tu música, con tus cosas. Es un ejemplo, ¿no? Vale. Vale, el problema es que socialmente, con respecto a la muerte, somos como niños que se tapan los ojos jugando al escondite y piensan que así nadie me puede ver, ¿no? Es un poco la idea de que la muerte existe, pero no lo queremos ver. Entonces, sí que es una cosa que se repite mucho en nuestro ámbito, que es que tendemos a tratar la muerte como un tema tabú. Entonces, hoy estamos hablando de algo tabú, ¿no?, entre todos, así que nadie se entere, ¿no? Vamos a un poco destapar los ojos y hablar de que somos mortales. Lo siento, ¿no? Es algo que, no, es una mala noticia, pero es así, ¿no? Entonces, es algo que normalmente no solemos reflexionar mucho, y como sociedad, vivimos en la sociedad de la juventud, de todos buscando la salud, vamos a ser guapos, jóvenes y felices toda la vida, ¿no? Entonces, claro, estamos obviando aspectos de la vida, y eso hace que no estemos muy preparados cuando viene una enfermedad importante, una discapacidad, cuando llegamos a la etapa final de la vida, no estamos como muy preparados, porque socialmente de una manera no se trata eso, ¿no?, antes, ¿no? Entonces, también tenemos que destapar los ojos, tenemos que empezar a tratar la muerte como con más naturalidad, ¿no?, con algo más natural. Poder hablar abiertamente de ello, ¿no?, como estamos haciendo hoy. Poder hablar en familia de ello, ¿no? Poder expresar lo que tú desearías para el final de tu vida. Pues a ver si lo puedes comentar en la cocina de tu familia. ¿Qué suele pasar muchas veces? Dices, pues yo no quiero ser enterrada, yo quiero la incineración. Y dice, ¿no?, ¿Qué reacción tienen los tuyos? Es como, ¿qué haces? No hables de eso, ¿no? O sea, es como, no, muchas veces nos callamos unos a otros, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto tiene que ver con esta época histórica que estamos viviendo, y en la sociedad, en los países más desarrollados. En otros países del mundo ahora mismo la muerte está mucho más a orden de día, según ¿no?, que hay las enfermedades infecciosas, las personas, más porcentaje de personas jóvenes que fallecen y tal. Entonces, de una manera obliga a destapar los ojos y tener que decir qué hacemos con esto. En otra época en Euskadi, claro, también se ha llevado mejor. Cuando piensas en época de tus abuelos, seguramente el abuelo cuando fallece en casa, haciendo el velatorio en casa, es algo, los niños participan, lo ven, es algo muy social, comunitario, que hablamos entre todos, y entonces con cierta naturalidad, ¿no? Entonces, esto nos viene bien, es una forma más saludable. Yo os hablo como psicóloga, es una forma más saludable para llevar este tema como parte de la vida, como algo natural, como, ¿no?, esto pasa. No solamente pasa con 90 años, tampoco, puede pasar con 2 años, puede pasar en cualquier momento de la vida, aunque tenemos la suerte de que la mayoría de las personas vamos a vivir a unos cuantos años, ¿no?, una larga vida, ¿no? Pero tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, un poco resumiendo esta parte, ¿no?, diciendo, esta es la vida resumida en 4 botellas, ¿no? Y bueno, pues eso.
cada uno puede situarse. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde quedó? El biberón seguro que no. Eso ya pasó. Vale. Pero podemos con esto, podemos. Un poco, estas son unas palabras de Paulo Coelho, de que dice, cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca delante de un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio, ¿no? Entonces, yo enfoco las situaciones que vivo con los pacientes y sus familias realmente como un reto. Es un momento de crisis en la vida, ¿no? Y es un reto. Entonces, es un poco, son como esas palabras de John Lennon. Lennon en su día decía que la vida es lo que nos va pasando mientras hacemos otros planes, ¿no? Es lo que nos va ocurriendo mientras tenemos otros planes. Entonces, eso es un poco lo que ocurre, ¿no? Entonces, es un poco, si nos pilla un poco preparados, si sabemos que la vida no es solamente felicidad y diversión, que también tiene su parte de enfermedad, sufrimiento, tal. Bueno, nos pilla más preparados. Yo creo que estamos aquí hablando hoy y espero que salgáis un pelín más preparado que antes cuando has entrado, ¿no? Es un poco cuando reflexionamos y trabajamos un poco qué siento ante esto y lo puedo mirar de frente y no me ha pasado nada, he podido con esto, bueno, pues voy a seguir reflexionando, lo hablo en la cocina de casa cuando llego. Entonces, es un poco, estás trabajando cómo llevas este tema y es algo muy saludable para ti en tu vida, ¿no? Vale, entonces esta imagen la he traído porque lo concibo un poco así. Cuando pensamos que la gota es como la enfermedad que entra, ¿no? Entra y toca el que está en el centro. El centro de estos círculos sería el paciente, ¿no? Es la persona que es enferma de una enfermedad grave, ¿no? Una situación grave y incurable, ¿no? Entonces, la persona está en el centro, pero ves que hay círculos, hay ondas, ¿no? Alrededor de esos círculos concéntricos, alrededor es un poco la familia, el efecto, cómo revuelve a todos los de alrededor, toda la familia se revuelve ante este tema. Es un momento de crisis para la mayoría de las familias, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de en qué consiste esa crisis, ¿no? Vale, el momento de un diagnóstico muy duro, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, pues tal persona tiene cáncer, ¿no? Entonces, y además, bueno, es bastante grave, lo vemos muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reacciones? Como ves, hay muchos sentimientos que se ponen en marcha. Los psicólogos estamos ahí también para ayudar con esa parte de los sentimientos, porque muchas personas se sienten, no voy a poder con esto, ¿no? O cómo voy a hacer frente, o cómo puedo ayudar a mi marido, a mi madre, cuando yo estoy tan afectada por lo que acabo de escuchar o por lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo voy a poner buena cara, como nos exigimos muchas veces, ¿no? Ante ella cuando yo estoy tan afectado? Puedo sentir una situación de shock, de tristeza, preocupación, soledad. Cada familia tiene sus características y cada situación, el momento de tu vida, cuando ocurre eso, cambia todo, ¿no? Puedes entrar en, no sé si conocéis, Elisabeth Kubler-Ross, ¿no? ¿Os suena a algunos? Sí. Algunos estáis diciendo que sí. Ella empezó trabajando en los años 60 del siglo pasado. Qué vieja me siento cuando digo esto, el siglo pasado. Ella era psiquiatra que desarrolló un modelo como psicológico de cómo reaccionamos cuando pasa esto, ¿no? O sea, y entonces tanto el paciente como la familia, como a veces los profesionales sanitarios que estamos ahí. Vale, su modelo, hemos ido como creciendo y desarrollando más allá de su modelo, pero nos sigue sirviendo para darnos cuenta, ¿no? De que hay mucha, por ejemplo, una persona puede estar en una fase de ira, lo que ella decía. Es como, me da muchísima rabia lo que está pasando, ¿no? Esta misma mañana he estado con dos familiares que estaban juntas y
una decía, me doy cuenta de que debo estar en el shock porque no me estoy como enterando. Es como que sé lo que ha pasado, pero no estoy enterándome mucho, no me lo termino de creer. Y la gente me habla y no puedo atender lo que me están diciendo porque estoy como en una nube. Eso sería un estado de shock. Ella estaba describiéndolo. Tengo la sensación, dijo ella, tengo la sensación de que dentro de un tiempo voy a estar como con mucho dolor, pero ahora estoy un poco anestesiada, como que no me estoy enterando. Eso es un ejemplo, ¿no? Para deciros. Pero a veces otra persona en esa sesión esta mañana decía, yo estoy muy enfadada. Por ejemplo, estoy muy enfadada, en su caso, estoy muy enfadada con Dios. ¿Por qué ha tenido que pasar esto? No es justo. No me parece bien que venga esta enfermedad a nuestra familia, que a una persona tan buena, ¿no? Etcétera. Entonces, el enfado también es parte de todo esto, ¿no? Y luego es un poco la historia de cada familia, ¿no? Algunas personas sienten más miedo, otros pues he puesto lo de impaciencia con la persona enferma porque diremos algunas palabras sobre la situación de Alzheimer, que esto muchas veces es muy difícil, es como una situación aparte cuando hay Alzheimer o otro tipo de demencia donde requiere una paciencia infinita que cuesta mucho desarrollar, ¿no? Y esto especialmente en estas situaciones, ¿no? Muchas veces, como vamos a sentir sensación de sobrecarga, de cansancio, a veces tenemos miedos a que la persona sufra, a que sienta dolor, miedos al final, ¿no? ¿Cómo va a ser el final, ¿no? Y entonces a veces nos sentamos los de cuidados paliativos y explicamos cómo puede ser, porque cuando normalmente imaginamos cosas bastante peores que la realidad misma. Entonces, cuando explicamos y sabemos un poco qué esperar, vemos que os puedo asegurar de que la mayoría de las personas en nuestra unidad de cuidados paliativos se mueren muy tranquilos. La gran mayoría es como muy suave, es un apagarse poco a poco. Entonces, no hay grandes sustos o esto es va un poco con mucha tranquilidad y todo. Entonces, eso también tranquiliza, pero tenemos miedo, pues, por ejemplo, una familiar en la última semana decía, yo tengo miedo a la sedación porque pienso que puede estar dormido y con dolor, que puede estar sintiendo dolor y sufriendo, pero no puede hacer nada porque está dormido en la sedación. Y eso no es así. Cuando una persona está sedada, es como que va entrando en coma. Básicamente es como una anestesia de una operación, ¿no? Muchos de nosotros hemos pasado por una anestesia de operación. Yo no sé vosotros, pero yo no me he enterado de nada cuando he estado bajo los efectos de anestesia y desde luego no hay sufrimiento. Entonces, un poco para situar, informar, ¿no? Y pasamos mucho tiempo con la familia un poco dando información, explicando cómo están las cosas, ¿no? Damos mucha importancia socialmente a menudo a la hora de la muerte, cuándo ocurre, ¿no? Entonces damos mucha importancia si yo estaba, no estaba, ¿no? ¿Quién estaba en ese momento? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Quién tiene que estar? No puedo apartarme. Entonces esto es una cosa muy individual. Creo que como son expectativas o valores sociales donde nos exigimos cómo estar o damos especial importancia, y yo creo que hay una cosa que debemos tener en cuenta, bueno, como dos. Uno es, a veces en poner el enfoque ahí, nos olvidamos de todos los meses que hemos estado al lado de la persona, cuidándole día, noche, cuánto de esto, y es como si eso ya no contara, ¿no? Es como hay una larga trayectoria de cuidados en muchos casos, ¿no? Y eso tiene un valor. Yo os quiero decir, ¿no? Os quiero decir a las personas que habéis sido familiares cuidadores que chapó, porque creo que tiene muchísimo valor, creo que es una labor que es muy importante. Ahora diremos algo más sobre eso. O sea, que enhorabuena por lo que has hecho, ¿no? Vale, entonces, y la segunda cosa sobre esto es
que pensamos un poco como, sí que también estoy con ejemplos, como ves, que esta misma mañana he trabajado y esta misma mañana he estado hablando sobre el fallecimiento de un paciente y dicen, parece que ha esperado la llegada de su hija y ha sido ni un minuto después de llegar ella y es cuando ha fallecido. Es como la única persona que faltaba para llegar. En cuanto llegó, ya está. Entonces, Kubler-Ross en su día, esta psiquiatra que empezó, ¿no?, con este movimiento, ella decía en su día que piensa que las personas, aunque están inconscientes, tenemos que reconocer que la muerte también tiene una parte de misterio que no podemos explicar. Y vamos a ser humildes y decir, no sabemos cómo funciona todo. Hay un misterio ahí, ¿no? Pero ella misma decía en su larga experiencia con pacientes, parece que pueden influir en el momento. Es decir, esto que hemos oído tanto socialmente, que parece que esperó hasta la llegada de, o a veces, de aquella persona que falta, o a veces es lo contrario, a veces es como decir, cuando esa persona parece que a lo mejor le es más fácil en un momento que está sola. O sea, ¿sabes? Es como que es difícil despedirse, ¿verdad? Y entonces a veces estamos un poco como no te vayas o esa persona, qué difícil despedirme de estas personas que tanto quiero, ¿no? Entonces quizás algunas personas pueden hasta esperar un momento cuando alguien se va a tomar un café o va al baño, ¿no? Y es en ese momento. Entonces, os estoy diciendo esto porque cada uno con su historia familiar para entender, ¿no?, que lo has hecho bien como lo has hecho, ¿no?, y que la persona lo tendrá como necesita tenerlo, ¿no?, el final, ¿sabes? Entonces, porque damos muchas vueltas a eso después, las personas que nos quedamos, ¿no? También decir socialmente que es bueno que los niños tengan una educación sobre la muerte y que puedan participar en esta etapa con la persona, pueden estar ahí. Lo importante es que nosotros le intentemos transmitir, llevarlo con naturalidad, que haya una comunicación abierta con ellos y que entonces ellos también tienen su sitio. Muchas veces hemos querido sobreproteger a los niños que se queden aparte, pero esto, queriendo hacer un bien, a veces les ha perjudicado porque se han sentido muy solos, ¿no?, y muy apartados y no con la familia. Los niños captan desde bien pequeños que algo está pasando. Ven las caras, ven la tensión, ven algo está pasando aquí, nadie me está diciendo, nadie me está hablando y esto me crea angustia. Quiero que alguien me explique, quiero poder hablar de lo que está pasando, quiero poder llorar si hay que llorar, ¿no?, o entender por qué mi madre está con los ojos rojos y parece tan triste, ¿no? Entonces, la importancia de que los niños también pueden participar en esto. Ahora, os quiero dar la buena noticia en esto, de que el ser humano somos muy capaces de adaptarnos. Todos hemos pasado momentos muy duros en la vida, ¿no?, de una manera u otra, ¿no? Y aquí estamos, hemos sobrevivido hasta ahora, vamos bien. La idea de que somos capaces de adaptarnos a los cambios en la vida. Entonces, realmente, ¿qué es esto? Esta etapa es un cambio que requiere mucha adaptación. Requiere de la persona enferma y también de todo su entorno, de la familia, ¿no?, por esas ondas expansivas, ¿no?, que llegan a la familia. Entonces, pero confiar en que somos muy capaces de adaptarnos, ¿no?, y que es un proceso dinámico. La adaptación no se hace en un día. Me dan un diagnóstico y dice, vale, lo acepto. Ojalá. No, pero no es así, ¿no? Tenemos que pasar un proceso, ¿no?, de primero shock, luego a lo mejor rabia, luego tristeza, luego es como no sé qué hacer, me siento perdida, no sé, voy por distintos momentos, pero luego es un poco, quizás mi objetivo sería llegar a cierta serenidad, aceptación, decir, vale, pues me he hecho a esto, puedo vivir acompañando a esta persona que está enferma y puedo convertirme en cuidadora, ¿no?, de esta persona. Y entonces me he adaptado. Y luego llega un momento cuando esa persona se va, ¿no?,
llega al final de la vida y es otra vez, me toca adaptarme. Tengo un proceso de duelo. Tenemos como a lo largo de todo el proceso de una enfermedad, claro, estoy hablando de una enfermedad porque en cuidados paliativos tenemos procesos de enfermedad, ¿no? ¿No? Pero evidentemente hay otros tipos de muertes que ocurren. Hay muertes de accidentes y hay muertes muy repentinas de un día para otro, ¿no? Una persona con un infarto que aquí está y de repente ya no está, ¿no? Hay otros tipos de muerte también, ¿no? Como suicidio, homicidio. Y entonces, claro, cada uno tiene sus características, pero lo que tienen en común todos es que después tenemos que pasar un proceso de duelo. Entonces, en ese proceso de duelo, lo concibo también como es un proceso de adaptarse. Va cambiando, como estás, de un mes para otro, de un año para otro, de eso, pero estás adaptándote. Aquí entramos un poco en psicología de lo que es la teoría de sistemas, la teoría de comunicación en psicología. Se entiende un poco la familia como antes lo traía en la imagen, hoy no he traído, como de un móvil de esos, como los niños que van colgando sobre la cuna, ¿sabes? ¿No? ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Vale, esas cositas, eso sería la familia. Cada cosa colgando sería una persona en la familia. Y si ves el móvil, hay una especie de equilibrio, ¿no? Está hecho para un equilibrio, aunque puede haber un movimiento, pero más o menos, ¿no? Hay una pequeña brisa, se mueve un poco. Hay pequeños cambios en la familia que pasan, cosas que ocurren, que mueven un poco cosas. Pero hay cierto equilibrio. Esto es un poco lo que dice la teoría de sistemas. Hay como una homeostasis, un equilibrio en la familia, pero pasan cosas. Y entonces la enfermedad llega a esa gota que hemos visto y desequilibra toda la familia. Entonces todo ahora se mueve, se sacude y entonces tiene que como ir, la adaptación sería volver a un nuevo equilibrio después de esta sacudida, ¿no? Y eso es un poco lo que dice la teoría de sistemas, ¿no? Que la familia se ve muy tocada y la enfermedad afecta a todos. Afecta también, va a haber familias y familias, cada familia es un mundo, ¿verdad? Entonces tienen que como ver, hay familias que son muy rígidas y cuesta mucho adaptarse cuando los cambios, o familias que les cuesta mucho abrirse a aceptar ayuda desde fuera. Es como somos una piña, pero hay una barrera alrededor donde no puede entrar o salir fácilmente. Esto son características del sistema familiar. Hay familias donde la comunicación es muy limitada, no hablamos de las cosas. Hacemos cosas, pero no hablamos de las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Qué es lo que no se puede decir? Podemos enfadarnos, pero nadie llora aquí. Aquí no se llora, ¿no? Esto, por ejemplo, son ejemplos, son estilos familiares, ¿no? Y cómo funciona. Entonces, y la familia muy rígida tiene más dificultad en una adaptación que una familia como organizada, bien organizada y como con flexibilidad. Tiene más facilidad de decir, vale, pues hay que cambiar de rol. ¿Quién va a ser cuidador? ¿Cómo vamos a hacer turnos? ¿Vamos a entrar todos? ¿No? Voy a dejar de trabajar, tú vas a trabajar menos, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora mismo estoy pensando en personas que han venido, hijas que han venido de Madrid, estoy aquí para cuidar. O sea, ¿cómo nos adaptamos a esto? Pues y si somos flexibles va mejor la cosa. Si somos muy rígidos, cuesta más y son estilos familiares. ¿Cómo se han elaborado los duelos anteriores? Estamos desde hace 30 años llorando la muerte del abuelo o hemos podido resolver bien ese duelo y entonces estamos bien con eso y sabemos que la muerte forma parte de la vida y este duelo será duro, pero lo podremos hacer. Confiamos y nos ayudaremos unos a otros. O son vínculos muy, muy distantes, donde nadie ayuda a nadie o estamos, ¿no? Entonces,
os estoy dando ejemplos, ¿no? A lo mejor estás pensando ahora mismo, ¿cómo es mi familia? ¿Cómo es? Pues estos son muchos estilos y todo va a depender de... todo va a influir en cómo se adaptan. Aquí hay una familia, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la rubia es la oveja negra en esta. Pero vamos a decir que la enfermedad pone de relieve los roles, ¿no? de cada uno, ¿no? Y muchas veces exige un cambio de rol, ¿no? Donde pues a lo mejor la que ha sido cuidada por la madre de repente tiene que convertirse en cuidadora de la madre, es un cambio de rol. O esa persona que estaba como un poco distante, a lo mejor tiene que acercarse e implicarse aquí para ayudar, ¿no? Con esto, ¿no? Tengo que aprender a cuidar. Es que, ¿cómo se aprende? ¿Quién me enseña? No sé. A mí en la escuela no me han enseñado eso. De hecho, yo llevo más de 30 años como psicóloga en cuidados paliativos y hay muchas cosas que hacen los auxiliares de enfermería que yo no sé hacer, ¿eh? O sea, te quiero decir que necesitamos aprender muchas cosas, ¿no? Como cuidadores. Entonces, si hacemos bien nuestro trabajo, los profesionales de cuidados paliativos ayudamos a la gente también con educar, ¿no? Cómo se moviliza, cómo le ayudas a cambiar de postura, cómo le ayudas a levantarse, ¿no? Cómo vigilas para que no sea atragante, ¿no? Cosas así. ¿No? Aquí abajo dices el hijo de Bilbao. Os cuento un poco porque hace gracia ahora que estamos en Euskadi. En toda España han llamado en cuidados paliativos lo que se llama el síndrome del hijo de Bilbao. Aquí que no haya ningún bilbaíno entre nosotros. No, se refieren a aquel familiar que está poco implicado o que viene de fuera o se queda fuera, pero está conectado con la familia y que está opinando sobre todo lo que hay que hacer es, y no lo estás haciendo bien, y esto va fatal, y tienes que hablar con el médico para decirle no sé qué, porque esto no está bien, y está ahí como teledirigiendo lo que pasa sin ser esa persona que está a pie de cama día y noche y tal, y como algo sabré yo sobre cómo hay que ser, hay que hacer, ¿no? Que cuando estoy aquí meses y meses ahí cuidando, ¿no? Entonces, esto es algo, son ejemplos de situaciones que se dan, ¿no? También tenemos un poco como la situación de la cuidadora heroica, ¿no? Es como... Desgraciadamente ha habido mucha educación, sobre todo las mujeres, de que hay que sacrificarse casi hasta la muerte, ¿no? Como cuidadora. Entonces, una cosa es ser una buena cuidadora y otra es dejar la piel ahí, ¿no? Es como no como, no duermo, no descanso, no paro, no puedo pensar nunca en cómo estoy yo. ¿O qué necesito yo? Eso sería muy egoísta por mi parte. Hay mucha educación de eso sobre las mujeres, ¿no? De este autosacrificio. Entonces, eso sería la cuidadora heroica. A veces no acepta ayuda de nadie más. No, lo tengo que hacer yo porque yo soy su mujer y nadie más debe estar ahí. Entonces, lo que pasa es que esa cuidadora tiene mucho riesgo de problemas, ¿no? Le va a ir minando progresivamente y va a estar muy sola, ¿no? Necesitamos ayuda de otras personas y ser como abierta a recibir ayuda es un recurso impresionante. Eso nos hace mucho más fuertes cuando aprendemos a aceptar ayuda, a delegar cosas. No, ya lo hago yo, siempre lo hago yo, ¿no? No, pues si puedo delegar, ¿te importa quedarte una tarde yo y yo doy una vuelta o estoy con las amigas? ¿No? Voy a dar un paseo, necesito ir al gimnasio, no sé, o sea, esa capacidad es algo que necesitamos y lo digo un poco porque hay muchas cuidadoras heroicas que sufren mucho, ¿no? Pueden terminar con una depresión o con problemas de ansiedad o insomnio crónico o muchas cosas, ¿no? Muy solas también. Entonces existe lo que se llama el síndrome de cuidador, esto se da, ¿no?
refiere a personas que sufren un desgaste físico, psicológico y afecta su salud en general por ese cuidado constante y continuado del enfermo, ¿vale? Entonces, os propongo que a partir de hoy abolamos el síndrome de cuidador, ¿no? Porque hace mucho daño y debemos saber cómo medir. La idea es, no cuido de mí o cuido de la otra persona, no es o, es y. Cuido de mí y cuido de la otra persona. Sustituir esa letra, la o por la i, ¿no? Y eso nos protege. Entonces, lo que decía un poco sobre el tema de demencia, pues es frecuente, nuestra población está envejeciendo, cada vez tenemos más población, ¿no? Mayor y entonces las demencias también se hacen más comunes, ¿no? Y es una situación donde uno está perdiendo a veces durante años la persona querida. Esta persona que tanto quiero, le voy perdiendo, ¿no? Seguro que muchos tenéis experiencia con esto. Y como es perder un poco más, ¿no? Cada día. Una cosa quiero decir que para informarnos, en mi experiencia con las familias, muchas veces no sabemos socialmente que la demencia es una enfermedad que termina con la muerte, ¿no? Que es una enfermedad terminal, pero puede ser muy larga, pero termina la persona muriéndose. Y esto la gente, los familiares, muy a menudo no son conscientes de eso, porque dice, si yo digo demencia, tú dices, claro, ha perdido la cabeza, ha perdido la memoria, no te reconoce, tal. Vale, eso es lo que pensamos cuando pensamos en Alzheimer o ¿no? Otras demencias, pero es que va cambiando la persona y va fallando su cuerpo entero. Entonces, en mi experiencia, muchas familias han estado años cuidando de la persona con Alzheimer, por ejemplo, pero nunca han pensado que algún día se va a morir de esto. Nunca lo han pensado. Entonces, cuando llega ese momento de muy final, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo puede pasar esto? Es que nos pilla muy poco preparados. Entonces, por eso debemos concienciarnos de que esto es parte, ¿no? La enfermedad de Alzheimer termina así, ¿no? Con complicaciones, sí, otras cosas añadidas. A lo mejor es por una infección respiratoria, por lo frágil que está el cuerpo, ¿no? Por todo lo que va fallando. Pero un poco entender eso para que estemos más preparados, para que hayamos dicho, vale, pues ya sé un poco y me voy preparando psicológicamente para eso. Y así es como que no caigo tan de repente de tan lejos, sino ya estoy, ya me pilla más fuerte. ¿Vale? También es muy difícil acompañar la demencia porque como no es algo que ves, ¿no? Si alguien tiene la pierna rota, pues ya es como es que no puede andar, pues ya está. Pero una demencia es algo que no ves y es muy difícil distinguir cuándo es mi padre y cuándo es su enfermedad, y eso crea mucha confusión. Es todo un proceso de trabajo de ir diciendo, como yo mentalizarme, esta es la enfermedad. Se está enfadando no porque es él, porque no es su personalidad no era esta. Se está enfadando por su enfermedad, por su cerebro como está, ¿no? Y esto es muy difícil de llevar, ¿no? También, de ir separando, ¿no? ¿Vale? A veces llega a ser demasiado, como un no puedo más, una claudicación familiar, ¿no? Esto no podemos parar mucho ahí, pero yo creo que simplemente saber que a veces es cuando realmente necesitamos más ayuda, necesitamos decir, es momento de ingreso. Muchas veces es momento de que una persona vaya a una residencia porque no podemos más, o que ingrese en el hospital porque no, o necesitamos más ayuda de los hijos. O esto, pues porque llega a ser demasiado, ¿no?
Entonces, como hemos dicho, ¿no? Ahora el cuidar sigue siendo muy de las mujeres, ¿no? Y esto debería cambiar. Es un tema de género que como sociedad todos debemos cambiar esto, participar, para que no sea solamente las mujeres. Siguen siendo como 9 de cada 10 cuidadores, bueno, más o menos, ¿no? O más de un 80% en algunos estudios. Pero sí, los cuidadores tienden a ser mujeres, no siempre, tienden a ser familiares de esta edad, en media de 52 años, y que dedican más de 40 horas semanales a los cuidados. Entonces aquí es lo que quiero poner en valor es esa labor que hacen las cuidadoras. Vamos a valorarlo porque realmente no lo vemos. ¿No? Hay muchas enfermedades crónicas en la sociedad. Tú tienes vecinos ahora mismo, ¿no? O sea, que uno con demencia, el otro en silla de ruedas por otro tipo de dependencia, otro con un cáncer, otro con... Entonces, hay muchas enfermedades crónicas en la sociedad ahora mismo y los cuidados siguen siendo muy feminizados. Entonces, es un poco que debemos cambiar la estructura familiar y convertirnos todos en cuidadores cuando hace falta, ¿no? Que sea una labor repartida entre todas las personas. Luego está el estado de la sanidad, que no está en muy buen momento, ¿no? Como por lo menos algunos pueden reírse de esto. Fíjate, esto este es de 2011, ¿no? Entre el 2013, ¿no? Pero incluso entonces, pero hoy yo diría que estamos un poco peor, no sé. Hoy, esta mañana he escuchado en la radio cómo las listas de espera están aumentándose muchísimo en las clínicas privadas. Y que ahora las clínicas privadas están empezando a tener listas de espera tan largas como en la sanidad pública. Entonces, bueno, no estamos en el mejor momento de recursos. A ver si entre todos conseguimos reivindicar que eso mejore. Bueno, entonces cuando estamos hablando un poco como la mujer cuidadora y lo que es el cuidar en general, los hombres también cuidan, ¿no? Cada vez más, eso también hay que decirlo, pues aquí es un poco entrando en la idea de que lo que hay es una ética del cuidado y es poner en valor esa ética del cuidado. Esta es Victoria Camps, que es una gran filósofa y trabaja en ética, es muy importante aquí en España, es una catalana. Dice, cuidar es un valor socialmente tan importante como la justicia, por lo que ha de ser tenido en cuenta como valor fundamental en la búsqueda de una sociedad más equitativa. Debemos situar el cuidar y la curación al mismo nivel, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis algunas citas de ella, bibliografía de ella, si alguien quiere buscarla. Y un poco decir, socialmente el cuidado representa una aportación invisible, pero imprescindible a la sociedad. No nos damos cuenta, ¿no? De esa persona que está en casa día y noche sin separarse. Mira, hace un par de semanas estuve en un congreso de cuidados paliativos y me gustó mucho en una mesa que estuve, por primera vez escuché a alguien hablando de la situación de las cuidadoras contratadas, las que vivían internas en las casas, ¿no? Es como que nadie ha puesto el foco en qué situaciones viven ellas, ¿no? ¿Qué sueldos tienen? ¿Qué condiciones laborales? ¿Qué condiciones de trato tienen viviendo en esa casa? Donde es un poco dependen completamente de la familia donde están trabajando. O sea, un poco, y yo creo que es interesante que pensemos todos, ¿no? En que fíjate qué labor tan importante y en qué condiciones están haciendo esa labor, ¿no? Es tan invisible. No lo miramos, es tan invisible. Y sin embargo, fíjate lo que os digo, sin el comportamiento del cuidado, la especie humana se hubiera extinguido, ¿eh? Y si vas a Atapuerca, te lo cuentan, ¿no? Los que habéis estado, dicen, mira, hemos descubierto que el comportamiento de cuidar al ser humano, el de tu comunidad, es muy, muy antiguo, ¿no?
y que vemos que esta persona que tenía una discapacidad, porque lo vemos por sus huesos, realmente no hubiera sobrevivido y sin embargo sobrevivió años porque tenía personas que le estaban cuidando. Entonces, cuando hablamos de la supervivencia del más dotado, ¿no? De la teoría de Darwin, yo diría, vamos a decir que es una parte, ¿vale? Viene bien adaptarte bien, viene a ser adaptarte bien y hacer bien las cosas, ¿vale? Y eso ayuda a la supervivencia. Pero los que están ahí en la cueva cuidando unos a otros, no habríamos sobrevivido todos los que estamos aquí si no nos hubieran cuidado mucho, mucho, mucho durante años, ¿no? Hasta la edad adulta. Y un poco entender que cuidar es un comportamiento social imprescindible y que muchas veces lo necesitamos, todos necesitamos al principio de la vida, si no, no sobrevivimos, y muchas de nosotros vamos a necesitarlo en la última etapa de la vida. Vamos a aceptarlo, ¿no? Y vamos a dar valor y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Porque la estructura familiar ha cambiado, ya no están todos en casa, ya no están, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo recomiendo que nos desarrollemos mucho comunitariamente. Yo creo que tenemos que crear comunidades de cuidados como muchos sitios, ¿no? Que vamos a estar hablando de ciudades compasivas y todo esto. Esto sí que tiene mucho valor. Vale, esta mujer, Carol Gilligan, es la que un poco empezó a hablar de la ética del cuidado, ¿no? Y entonces decía que la ética, que se estaba trabajando mucho sobre ética y bioética, pero dijo que la teoría estaba quedando como muy masculinizada. O sea, si miraban los valores de las personas, con el método que habían desarrollado, veían que las personas, que las mujeres se quedaban como si tuvieran menos desarrollo moral que los hombres. Pero claro, las teorías las estaban desarrollando los hombres. Y no se estaban teniendo en cuenta que las mujeres a lo mejor tenían algunos otros valores, como esto de cuidar, ¿no? Como más desde la cooperación, menos desde la competición, como más desde la relación unos con otros, ¿no? Entonces, por eso esta Carol Gilligan hizo como una crítica de lo que se estaba haciendo y ella introdujo, tenemos que dar valor al cuidado en la sociedad y tenemos que hablar de la ética del cuidado, que tiene mucha importancia. Es la responsabilidad que tenemos unos hacia otros, ¿no? Yo creo que Euskadi es muy bueno en eso. Hay mucha cultura de cuidarse. Y las familias se cuidan mucho e incluso los vecinos también se cuidan. Y yo creo que es algo realmente loable, ¿no? De esta sociedad. Y quiero decir, venga, vamos a celebrarlo y decir, esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante y que sigamos así. Quiero ir un poco terminando para daros un ejemplo de hoy, unos momentos para poder hablar vosotros. Me gustaría que pudierais participar y hacer preguntas o comentarios, ¿no? Pero aquí un poco resumiendo que los seres humanos son vulnerables y frágiles y que la necesidad de cuidado es universal. Todos lo necesitamos. Todas las familias en situaciones de cuidados paliativos también lo necesitan. Necesitamos información en esas situaciones, como esta información que recibe la casera esta. Necesitamos una buena comunicación y que somos capaces de adaptarnos. Podemos con esta situación también, aunque es un reto y es un momento difícil en la vida. Pero como decía Viktor Frankl, cuando algo, si no está en tus manos, cambiar una situación como una enfermedad incurable, ¿no? Siempre podrás escoger con qué actitud lo vas a afrontar, ese sufrimiento. Y eso para mí es un mensaje de esperanza y yo creo que es importante saber que podemos decir, vale, ¿cómo quiero llevar esto? Vale, hoy a lo mejor no lo consigo hoy, pero hacia ahí quiero ir para llevarlo mejor, ¿no? Y aquí hay 7 actitudes positivas para el cuidador, ¿no? Unas recomendaciones.
Vale, entonces, quiero llegar un poco al final y abrir a vosotros. El sentido de humor también nos ayuda mucho, si podemos reírnos un poco, incluso en los momentos más duros. Y a ver si pilláis un poco el sentido de humor en esta imagen. Esto es un fotógrafo vasco que lo sacó en una exposición, se llama Laspire. Pero que el gobierno vasco, tranquilos, que está construyendo nuestro futuro. Vale, entonces, abro un poco a vosotros. ¿Qué queréis hablar? ¿Qué os ha tocado de lo que hemos dicho? ¿Tenéis dudas, preguntas sobre como familia o como los cuidados paliativos, cómo funcionan? Esta experiencia siempre es una transformación, ¿no? Siempre nos va a transformar. Muchas personas en duelo dicen, yo quisiera ser esa persona de antes, no quiero ser la Lori de antes, ¿no? No vas a ser la Lori de antes. Esta experiencia te transforma, pero tampoco vas a ser esa persona que está en pleno duelo con todo su dolor y pasándolo muy mal, ¿no? Es que vas a ser una versión Lori 2.0. ¿no? O sea, vas a ser una nueva versión de ti mismo a través de esto. No, yo compartir que a mí la charla de hoy me ha sugerido el concepto de cuidado con más allá que el paliativo, ¿no? Un poco como en la vida. Sí. Y según qué significado le damos al morir también, ¿no? Quiere decir que la sensación que siempre nacemos y morimos, y me venía también el cuidado a situaciones de personas con salud mental, o sea, no solo me venía permanentemente, ¿no? Y posiblemente tiene que ver también, no he centrado demasiado en lo que es la dimensión espiritual, ¿no? Pero el concepto de que permanentemente, o sea, qué es vida, qué es muerte, y bueno, pues un poco, desde luego a mí me ha resonado de una manera más, pues como más global, más algo que es permanente en la vida desde que nacemos hasta que morimos. Incluso, bueno, pues como te digo, entendiendo que la muerte es como un tránsito, ¿no? Bueno, me ha resonado algo más que solo lo que sería el cuidado en esa etapa paliativa cuando el cuerpo muere. Sí, gracias por eso. Y sí, es algo continuo, ¿no? Evidentemente hay momentos en la vida cuando estamos más vulnerables y más frágiles y otros momentos cuando no, ¿no? Pero, por ejemplo, si estás en situación de duelo, es un momento donde socialmente está muy bien que te cuiden un poco, ¿no? Es un momento de fragilidad, pues que los demás estén un poco pendientes cómo lo llevas, cómo estás, cómo te puedo ayudar, ¿no? Muy importante, es bonito eso, lo que has dicho, salud mental es muy importante, ¿no? Que hay, también convivir con una enfermedad mental que tiene un familiar es muy difícil también, es mucho estrés y esa persona necesita muchos cuidados y mucha ayuda tuya y tú como familiar puedes necesitar mucho apoyo para poderlo llevar, ¿no? Y luego me ha gustado también la idea, es como esa... se habla mucho, y estamos en la sociedad donde hablamos de principios éticos, autonomía, ¿no? La ley de autonomía del paciente, hablamos mucho de autonomía, está muy bien, ¿vale? Pues hablamos de autonomía, es como nuestra libertad de acción, de elegir, de poder hacer voluntades anticipadas, el documento, y tener autonomía, pero tenemos que, nos equivocamos muchas veces pensando que yo soy una isla. Como, yo soy autónoma, yo tomo mis propias decisiones, no, pero lo siento, pero vives con otros, ¿no? Y es una autonomía interdependiente, donde nos necesitamos unos a otros y mis decisiones van a afectar a otros, ¿no? Como un paciente que lleva bien o mal su enfermedad va a afectar a toda su familia, según cómo lo lleva. Entonces, sí, pero yo lo llevo como me da la gana, o yo, no, vale, sí, pero afectas a otras personas. Entonces, está muy bien esa también la reflexión sobre los cuidados y la idea de que nadie es una isla, somos interdependientes, que influimos unos en otros, ¿no? Y está muy bien incluir eso en la autonomía.
Gracias por ser el valiente. Lori, Dime. primero agradecerte la exposición que nos has hecho, que a mí me ha encantado. Qué bien. Yo voy a cumplir 80 años y me ha tocado ver cosas ya y de alguna manera siempre que me acuerdo rezo. Y cuando rezo siempre rezo lo mismo, que me muera de golpe y por sorpresa. No sé si con eso todo esto que puede suceder en los últimos momentos es que es muy dramático. Es que es una faena todo esto. Entonces, claro, fortalecer el espíritu para llegar a dominarlo ya tiene mandanga. Entonces, no sé si esto de desear morir de golpe y por sorpresa es querer escaparse o qué. ¿O qué te parece? Sí, vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántas personas preferirían la muerte de golpe, como dice él? A ver. La gran mayoría, pero no todos, ¿eh? Entonces es interesante ver que es muy individual para cada persona también, ¿no? Pero es cierto que queremos un poco, cuando decimos eso, sí, es como quiero evitarme todo el sufrimiento que pueda. Es como algunos pensadores en este ámbito dicen, claro, el ser humano es probablemente, yo digo probablemente, ellos no, pero probablemente el único animal que es consciente de que ha de morir, ¿no? A lo mejor hay otros, pero que no nos estamos enterando nosotros, nos creemos muy listos. Pero somos los que sabemos que vamos a morir algún día. Entonces eso, luego dicen los filósofos, el problema no es que vayamos a morir en sí, o sea, la muerte si ocurre de golpe ya está, no me he enterado, ¿no? Estaba, luego no estaba y no me he enterado, no hay angustia. Pero lo que nos genera sufrimiento es anticipar que voy a morir. Eso nos genera mucha angustia muchas veces. Freud dijo que la ansiedad ante la muerte era algo universal, que puede ser consciente o inconsciente, puede ser más medida o menos, pero que es algo universal del ser humano, ¿no? Entonces, siento decirte que como unas 2/3 partes de los que estamos aquí no vamos a tener esa muerte rápida. O sea, va a ser lenta y un poco vamos a tener una enfermedad crónica o de algún tipo, ¿no? Lo siento, ¿no? Es como el otro sorteo, ¿no? Entonces, claro, me gusta lo que dices de fortalecer el espíritu, ¿no? Es como la buena noticia es que podemos fortalecernos internamente, psicológicamente, ¿no? Y espiritualmente, ¿no? Es un poco que... Y cuando digo espiritualmente, se entiende la parte espiritual, la dimensión espiritual del ser humano, se entiende en cuidados paliativos como sí incluye creencias religiosas, que puede ser una parte, ¿no? Que tengo creencias y mis creencias me pueden ayudar y me pueden consolar y dar esperanza, pero va más allá de eso. Puedes ser ateo, pero tienes una dimensión espiritual porque eres un ser humano que con preguntas ante este misterio de la vida y la muerte, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos nacido? ¿No? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué es lo que dejo aquí cuando me voy? ¿Qué huella dejo? ¿Qué legado? ¿No? Es un poco, estos son aspectos de lo que es la espiritualidad o qué valores tengo, qué es lo importante de la vida, ¿no? Estos son como las grandes preguntas, ¿no? de esta dimensión espiritual. Entonces, sí que quizás haciéndonos nuestras preguntas y buscando nuestras propias respuestas, porque nadie te puede dar desde fuera, aunque muchos intentan, ¿no? Buscando nuestras respuestas, sí podemos fortalecernos espiritualmente también. Entonces realmente estamos más preparados. Y es cierto que las personas que han hecho este trabajo interior afrontan esto con más paz y más serenidad al final de la vida. Es cierto que influye en cómo viven al final. Entonces, este fortalecimiento espiritual te ayudará
y ayuda, ¿no? Y ojalá que la conversación de hoy ayude un poquito también, porque hemos reflexionado, aunque es incómodo, ¿no? Hablar sobre ello. Muy bien. ¿Hay una persona ahí? Bueno, acabas de explicar y me refería a eso. ¿Cómo afecta la espiritualidad ahí? El pensar que vas a morir, que si crees que hay un cielo y puedes juntarte con tus gente querida, todo eso. ¿Cómo puede afectar? Claro, eso Acabas de explicar un poquito, ¿eh? Sí, ¿sí? sí. Puede dar esperanza, ¿verdad? Eso, ¿no? O sea, que hay personas que sienten esperanza al pensar, bueno, me voy a juntar con mis padres, o voy a juntarme con mi marido o con mi hijo, ¿no? Y eso para muchas personas da tranquilidad, da esperanza y consuelo, ¿no? Los estudios en la literatura encuentran que la religiosidad ayuda, depende. En general sí puede ayudar, pero según cómo se vive la religiosidad también. Porque en el estudio distinguían entre lo que llamaban religiosidad intrínseca y religiosidad extrínseca. A veces voy a misa porque es un acto social, es un poco como algo que me han enseñado que para ser buena persona tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a misa, ¿no? O tengo que confesarme, pero es algo que viene un poco muy de fuera, lo vivo un poco porque hay que cumplir. La norma es esta, pues domingo, ¿qué haces? Vas a misa, porque esa es la expectativa. Entonces eso sería una religiosidad extrínseca que no está tan introyectado, no está tan interiorizado dentro de la persona como parte de la persona, como su vivencia de fe o de creencia, ¿no? Entonces la persona con religiosidad extrínseca lo pasa peor que los ateos, ¿no? Porque es que no lo ha interiorizado, no se ha fortalecido espiritualmente, como habíamos dicho antes, ¿no? Entonces, y sin embargo, la persona con una religiosidad intrínseca, que es un poco como tengo mi propio modo de creer, de vivir, y forma parte de mi forma de ver la vida y vivir la vida, y esto me da esperanza, me da consuelo, y esta persona tiene más probabilidades de sentirse más preparado para el final, ¿no? De esto, y tener esperanza y consuelo en el rezar, en los ritos, etcétera, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Un poco. Eso hablando en grandes grupos. Cuando haces un estudio, haces de grandes grupos, luego hay muchas diferentes individuales dentro de cada grupo, ¿no? Pero gracias por la pregunta. Sí, aquí tenías. Kaixo, Arratsaldeon. Kaixo. Yo darte las gracias por esta conferencia y a los que han organizado, porque creo que sí que ayuda a la gente que, bueno, pues en mi caso en particular, que hace 10 años o 12 años se me mueren los padres y no sabías cómo cuidarlos, nunca nos han enseñado, nunca hemos hablado de esto. Y yo, bueno, pues después de morirse mis padres, claramente vi que hice las voluntades anticipadas y cada vez que voy a una conferencia dices, jo, pena no haber tenido este tipo de información antes primero para cuidarles mejor, porque en los ejemplos que has puesto hay impaciencia, no sabes si es él, su enfermedad, todo este tipo de cosas, pues bueno, agradeceros porque creo que escuchando estas cosas yo ahora mismo lo hubiera enfocado de otra manera. O sea que muchas gracias. Gracias a ti y vamos aprendiendo día a día. Estamos todos aprendiendo y haciendo lo que podamos. De hecho, no hemos hablado, pero a veces hay situaciones de un cuidador o un familiar que no puede estar, que le supera de tal forma que no puede estar. Y muchas veces se confunde con indiferencia, le da igual, ¿no? Puede haber indiferencia en algunos casos, también se da a veces, pero muchas veces es como que me supera esto y nadie me ha preparado y cómo tengo que estar, que no puedo, es que le veo y me entra un dolor y solo quiero escaparme, ¿no? Entonces, claro, también necesitamos, por eso también es tan importante estar con la familia, porque ayudamos a la persona a nivel práctico de
cómo hacer cosas, ¿no? Y cómo convertirte en cuidadora, porque no naces sabiéndolo, ¿no? Y luego, por otro lado, emocionalmente, ¿qué te ayudaría a poder aguantar ahí al lado, ¿no? O dar sentido. Cuando hemos hablado de la espiritualidad, una parte de nuestra dimensión espiritual que tenemos todos es la necesidad de tener un sentido, de que hay un sentido en estar aquí en esta cama, ¿no? Hay un sentido en cuidar de esta persona que ya ni me reconoce por su enfermedad, ¿no? Y sin embargo, yo sí pienso que es como que para mí tiene valor estar aquí y seguir cuidándole hasta el final, ¿no? Es un poco cuando encontramos cada uno el sentido de estar ahí, nos da fuerzas también y nos ayuda, ¿no? Gracias. Hay un par de personas ahí. Vaya, Arratsaldeon. Bueno, no es el entorno quizás más adecuado igual para personalizar los temas o igual incidir, ¿no? en algunos asuntos, pues porque son, no sé, delicados y personales en muchos casos. En mi caso propio, pues desafortunadamente me he tenido que sentir identificada con muchísimas cosas de las que has dicho, pues porque he tenido que adquirir una experiencia muy rápida en dos casos muy diferentes, además. Y uno todavía estoy en ello. Pero yo, la pregunta que te quería lanzar era en relación a el mismo término de cuidados paliativos. La palabra, el término no es estigmatización, pero sí tiene una connotación que en muchos casos aquellos enfermos que efectivamente entran en cuidados paliativos porque tienen una enfermedad grave e incurable, supone ya un shock. Yo, bueno, lo estoy viviendo, ¿no? Por cercanía. Cuando igual no es tan inminente. Esa connotación no solamente para esa persona, es para la familia, para el entorno, que efectivamente parece que se va a morir en una semana. ¿Cómo se está trabajando eso de alguna manera? Lo estamos haciendo aquí, hoy. Sí, la idea es eso, que necesitamos influir también socialmente, ir a casa y contarlo en casa. Necesitamos seguir como sensibilizando y deshaciendo esos mitos, por eso los he puesto ahí, ¿no? Porque hay como estos mitos son, y ya te digo, hasta en el ámbito profesional, ¿no? O sea, esto muchas veces hay equivocaciones sobre de qué estamos hablando. Entonces, la idea es educar aquí también de que cuidados paliativos no es solamente para esos últimos días, sino es para una etapa de una enfermedad avanzada que no se va a poder curar, ¿no? Es una etapa de la vida, ¿no? Pero lo que dices tú está muy bien, ¿no? Lo que señalas, porque también es como, lo llames como lo llames, podemos cambiar el nombre, pero no es el nombre que asusta, es la ansiedad ante la muerte que está detrás del nombre, ¿no? Es como dices, ¿no? La muerte, ¿no? Es como cuidados paliativos, ¡ay, muerte! ¡Ay! ¿No? Y entonces es un poco nuestra ansiedad ante la muerte, que también vamos a seguir educándonos sobre sociedad, que evidentemente es una mala noticia, es un paso difícil, pero no es tan trágico como lo estamos viviendo a día de hoy, que lo podemos vivir de otra forma, con más serenidad, con más sentirnos preparados y con más aceptación. Y lo que pasa es que saltan nuestros miedos, ¿no? Y tú lo has explicado muy bien. Claro, el médico dice cuidados paliativos y dice, ¡ah! ¿No? Y es como, uff, qué impacto, qué difícil, ¿no? Bueno, eso es como que te quitan la venda, ¿no? De los ojos de repente y dices, esto está llegando, ¿no? Pero efectivamente también necesitamos ir viendo que cuidados paliativos pueden entrar de una forma muy precoz y estar mucho tiempo, y no es solamente muerte, es vida. Estamos hablando de vida, de que las personas puedan vivir su vida lo mejor posible a día de hoy. ¿Cómo pueden estar mejor al día de hoy? Eso es lo que nos interesa, entre todos, ¿no? Luego la muerte llegará cuando llegue, que, ¿no? Espero haber
respondido un poco a lo que has dicho hoy, ¿no? Bien, había otra persona que había levantado la mano. No, Loli, aunque no tiene que ver con el tema de la conferencia, hoy me han pasado a la mañana leyendo y ahora escuchado de ti, recibir el input de una alusión al hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Habitualmente leo muchas frases porque me gustan y hay una que en particular que es parecida a la que tú has puesto ahí, que la veo, la recito todos los días, digamos, ¿no? La que dice que las fuerzas más allá de tu control pueden quitarte todo lo que posees, excepto una cosa, tu libertad para elegir cómo responder a la situación, que es una cosa que se plantea también en este caso, ¿no? Porque cada uno responde como Dios te da a entender, ¿no? Sí, muchas gracias por la aportación. Efectivamente, Viktor Frankl, yo hice la tesis basándome en él, entre otros, ¿no? Pero un poco sobre el propósito en la vida, era parte del título de la tesis en el ámbito de cuidados paliativos. Entonces, Viktor Frankl viene a ser muy recomendable, el libro que has dicho tú, El hombre en busca de sentido, muy recomendable si alguien quiere leerlo, pero es esto, ¿no? Es un poco lo que esta parte, que una de sus ideas principales es de que tenemos en cada situación, cada ser humano tiene como la libertad de elegir esa actitud y también la otra cara de esa misma moneda es la responsabilidad de elegir, de cómo lo llevo, ¿no? Es un poco, yo también soy responsable de las decisiones que tomo, o si lo pago todo con mi familia, porque estoy muy enfadada y lo pago todo, no solamente digo estoy muy enfadada, sino hago sufrir a todos pagándolo con ellos. Claro, yo soy responsable de mi comportamiento, por muy enferma que esté, también, a menos que tenga una demencia, entonces eso ya es otra cosa, ¿no? O a veces una enfermedad mental, ¿no? Como hemos dicho antes. Pero un poco Viktor Frankl es muy recomendable porque habla de que el buscar sentido a la vida o a la situación que estás viviendo es algo que necesitas para tu salud mental también, para que la vida se haga más soportable en los momentos difíciles. Y me encanta de Viktor Frankl que él, siendo psiquiatra, lo vivió en su propia piel, porque como cuenta en el libro, él fue trabajando sobre estas ideas, le metieron en un campo de concentración. Fue preso de un campo de concentración. Entonces, si él podía sobrevivir buscando un sentido a aquello cuando le quitaron todo y encontrar un sentido en seguir viviendo, en esas circunstancias, creo que lo podemos hacer los demás en nuestra vida también, ¿no? Gracias por la aportación. Arratsaldeon eta eskerrik asko. Estaba recordando un pensamiento de Simone Weil, la gran filósofa, cuando dice que a través del cuidado es la única manera de trascender la vida. Y al final es un modo de dar sentido a la vida, cuando se busca el sentido de la vida, ¿no? Bueno, pero quería hablar o añadir, compartir con todos, la muerte es el acto humano más importante. Es el acontecimiento más importante de la vida. Y la vida, las personas nos hacemos personas no solos, sino en relación con otras personas. La interdependencia de la que hablabas, pero que va más allí. Incluso la identidad se hace en relación. Y quería iluminar o destacar el aspecto, digamos, comunitario y social de la muerte. Posiblemente, simplemente porque soy viejo, yo recuerdo rituales relacionados con la muerte, cómo hemos vivido la muerte. Y, bueno, en esta sociedad, bueno, pues van perdiéndose. Sean unos u otros los rituales.
creo que los ritos tienen una enorme importancia y también la celebración. Y con esto es la última idea que quería aportar. La celebración de la muerte creo que es algo que también hay que incorporar y trabajarlo, porque al final morimos como vivimos. Bueno, es un poco lo que yo voy viendo, ¿no? Y los testimonios que nos cuentan, ¿no? La gente que está, bueno, pues que vive que trabaja en las residencias, aquellas personas que han sido déspotas, que han sido autoritarias, poco sociables, al final mueren de una determinada manera, y las que son más sociables, relacionales, viven la muerte de otra manera. La idea de eso, ¿no? La dimensión social y comunitaria y también la celebración. Yo personalmente lo imagino de una determinada manera, pero creo que la celebración es una parte importante de la muerte. Sí, has dicho muchas cosas. Una de ellas retomo, que es la idea de los ritos. Efectivamente, también estamos en una época de muchos cambios sociales. Antes, para todos, los ritos estaban asignados, ¿no? Muy relacionados con la Iglesia. Luego hay muchas personas que no se sienten identificadas con la Iglesia o la religión. Entonces, entonces esto ha cambiado para una parte de la población, ¿no? Entonces, es un poco la idea de que efectivamente, sin embargo, los ritos son importantes, la despedida es importante, y podemos reinventar culturalmente ritos. Ahora tenemos una libertad de inventarnos nuevos ritos, pero tener como un rito de pasaje, ¿no? O sea, como se dice, ¿no? Un rito de designar algo importante ha pasado aquí. Esta persona ya no está aquí. Y que sea un acontecimiento también social, ¿no? Donde puedes compartir eso con otras personas. No estoy sola ante esto, estoy en comunidad. Tiene mucha importancia. Necesitamos cosas simbólicas a veces, ¿no? Para ayudar a integrar acontecimientos. Entonces los ritos nos aportan esa dimensión simbólica, ¿no? Que necesitamos, ¿no? Yo quería aquí llegar a mi última diapositiva, porque estamos ante la última pregunta. Y cuesta llegar. ¿No? Vale, para deciros las gracias a todo lo que hemos compartido, y espero humildemente que os sirva en vuestro camino y un poco ante el tema de la muerte, y que vamos a valorar mucho la labor de cuidar y vamos a ser buenos cuidadores todos. Y compartirlo. Y vamos a reivindicar los cuidados paliativos que lleguen a todos lados, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh?